Canarias, ¿qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este martes 18 de agosto. Última hora en la linterna. Expósito. COPE. Estar informado. En un momento te lo amplío, pero la última hora en esta tarde nos llega desde Zaragoza, donde han fallecido 2 personas tras incendiarse un taller en la localidad de Calatorao. En unos minutos nos vamos hasta allí. Pero antes te tengo que contar la última hora en Ceuta. Ahora mismo el ejército sigue trabajando a contrarreloj para montar las carpas que van a servir para reubicar a 1.500 migrantes en la ciudad autónoma. Ya sabemos que son insuficientes y de hecho el gobierno contempla habilitar más plazas para acoger a todos. Pero de momento estas 1.500 plazas de algo servirán. Las cifras siguen subiendo. Que esta es otra, seguimos sin saber cuántos inmigrantes llegaron, tampoco sabemos los que permanecen en la ciudad, pero el caso es que la Policía Nacional ha notificado que ya se han identificado y registrado a 2.168 niños. Preocupan estos chavales, sobre todo las niñas y las mujeres, que están siendo víctimas de delitos sexuales, según la policía. Por eso, esta misma tarde, el Consejo General del Poder Judicial ha pedido reforzar el turno en los juzgados de guardia y violencia sobre la mujer en Ceuta. Álvaro García, buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Nota que se ha emitido tras la reunión de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces. Dicen que es necesario reforzarlos para hacer frente a la crisis migratoria a la que se está enfrentando la ciudad autónoma. Traslada que ya lo ha puesto en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, y del presidente del Tribunal de Instancia de Ceuta. Ambos ahora tendrán que formular esa solicitud. El Poder Judicial toma nota tras conocer un informe del Servicio de Inspección en el que pone de manifiesto que toda esta situación está afectando de manera, dicen, extraordinaria al Servicio Público de Justicia y avisan del incremento de la carga de trabajo como consecuencia de las presuntas agresiones sexuales. Un ejemplo más de una ciudad colapsada, con los recursos al límite. Aunque escuchando a alguna ministra del gobierno, a lo mejor más que colapsada, está tensionada. Han aumentado los refuerzos policiales desde el inicio de la crisis, pero la Guardia Civil sigue pidiendo más medios. Lo último es que están solicitando un refuerzo permanente de 200 agentes y una ampliación de los espigones del Tarajal y Benzú. En Herrera en COPE hemos escuchado a Diego Madrazo, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Se tiene calculado que tardan en escalar la valla en apenas 30 segundos. En 30 segundos no da tiempo que lleguen los refuerzos de la sección de valla. Tenemos que ser serios, tenemos que proteger nuestra frontera, porque es así, porque dentro de que España es un país humanitario y de acogida, esa acogida tiene unos cauces legales. Hay que ser ágil con las expulsiones, hay que reforzar la brigada de extranjería. No puede ser que tengamos entre 5.000 y 8.000 personas, según acordamos a las fuentes, en la ciudad de Ceuta sin identificar y descontrolada. Mucho se ha hablado de la situación sanitaria en la ciudad. Bueno, pues esta tarde el Ministerio de Defensa ha confirmado que 25 militares desplazados a Ceuta se han contagiado por sarna. 2 de ellos son anteriores a la entrada masiva de migrantes. El departamento asegura que la causa no está relacionada con el contacto de los militares con los migrantes. Dice que se debe a una infección común en zonas de elevada humedad. En el comunicado recalcan que ya se han tomado medidas para atender a los infectados y que se están higienizando las instalaciones. Todas las autoridades trabajan ahora mismo para el retorno de los migrantes y la Comisión Europea pues lo respalda. El portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lamer, asegura que el derecho comunitario también contempla su devolución, incluyendo a los menores migrantes no acompañados. Seguimos insistiendo en que se espera que todos aquellos que permanecen ilegalmente en Ceuta sean repatriados. La Comisión continuará siguiendo de cerca la situación. Seguimos dispuestos a brindar más apoyo de la Unión Europea para ayudar a abordar la situación, como hemos ofrecido desde el primer día. Aquí recordar que la ley española no permite esa devolución de los menores. Así que vamos a ver cómo se soluciona esta cuestión, que no tiene un fácil encaje, porque por un lado tenemos la realidad de la ciudad, por otro lado tenemos los derechos de los menores migrantes y de fondo la ley española y la ley europea. Si no estuviéramos hablando de Ceuta, hoy, 18 de agosto, todas las miradas se las llevaría a Oriente Medio. En las últimas horas han subido la tensión después de que un proyectil impactase sobre un buque en Hormuz, frente a las costas de Omán. Se desconoce el origen del ataque. Estados Unidos
amenaza a Omán precisamente con atacarlo si se interpone en sus objetivos. Y de hecho, hace un ratito Donald Trump se ha adueñado de Hormuz y lo ha declarado como nuevo territorio estadounidense. Por ahora no hay conversaciones entre Washington y Teherán, mientras los mediadores como Qatar piden que vuelva el diálogo. Mahed Al-Ansari es el ministro de Exteriores qatarí. La región no cambiará su configuración territorial en el futuro próximo. Tendremos que vivir uno al lado del otro y la única manera de vivir así es manteniendo buenas relaciones, basadas en el respeto mutuo a la soberanía y en la cooperación para resolver las diferencias. Nuestra prioridad es la diplomacia, el diálogo y garantizar una salida diplomática a esta situación en la que estamos trabajando. Vamos a ver qué ocurre y vamos a ver en qué queda eso de que Hormuz es territorio estadounidense. Lo ha dicho Donald Trump. Y de vuelta a casa, pues tenemos que volver a hablar del caso de Leire Díez. Ya sabes, las cloacas del PSOE. Ha comparecido ante la Audiencia Nacional el expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano. El juez ha ordenado un nuevo clonado de su teléfono. Nekane Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Serrano había sido citado para verificar el clonado de su móvil por parte de la UCO, un teléfono que fue incautado a finales de mayo durante el requerimiento de información en la sede del PSOE. Ahora se ha vuelto a clonar por segunda vez porque la defensa del expresidente de Correos había pedido anular la validez al no haber estado presente en ese momento ni él ni su abogado. Así que esta mañana se ha volcado de nuevo toda esa información y el trámite se va a extender durante unas 8 o 9 horas. Mañana tendrá que volver a la Audiencia Nacional. Te recuerdo que se investigan los presuntos amaños de contratos de la SEPI y la trama para obstaculizar causas judiciales que afectan al PSOE. Y momento ahora de irnos hasta Zaragoza. Como te contaba en el inicio de esa linterna, 2 personas han muerto en un incendio declarado en un taller mecánico de Calatorao. Uno de los fallecidos es un bombero y el otro un trabajador de la empresa. ¿Qué más sabemos, Enrique Pérez? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues ha ocurrido en pleno centro de esta pequeña localidad zaragozana situada en la comarca de Valdejalón. Uno de los fallecidos es, como dices, un bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza que participaba precisamente en las labores de extinción de este aparatoso incendio que se producía en torno a las 2 de la tarde en un taller mecánico. La segunda víctima mortal es un trabajador de la empresa. El fuego ha provocado una intensa humareda negra y debido a la elevada toxicidad del humo originado por este incendio, el Ayuntamiento de Calatorao ha emitido un mensaje en sus redes sociales pidiendo a la población que por favor no se acerquen al lugar del suceso bajo ningún concepto para no entorpecer las labores de los equipos de emergencia ni tampoco exponerse, por supuesto, a los posibles gases nocivos. A los vecinos que viven cerca del taller también se les ha pedido que cierren las puertas y las ventanas de sus casas y que apaguen cualquier sistema de ventilación o de aire acondicionado con el fin de que el humo no se cuele en el interior de las viviendas. Y estamos también muy pendientes de un incendio en Cáceres que se ha declarado esta misma tarde, pero que ya ha provocado la movilización de más de un centenar de medios. Afecta a Las Urdes. Hay unos 20 vecinos desalojados hasta ahora como medida preventiva. Nos vamos hasta allí. Adrián García, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora más de 100 efectivos trabajan en este incendio de pino franqueado que ha obligado a activar el nivel 2 de peligrosidad y que ya ha supuesto la evacuación de unos 300 vecinos de 5 alquerías de la zona. Estamos hablando de todo el entorno de Las Urdes que prácticamente todos los veranos registra episodios de este tipo. Las imágenes del pirocúmulo imponen respeto y, como venimos contando, fuentes de la Junta admiten que preocupa. Además, de manera simultánea se ha registrado otro incendio forestal en Cañamero, también en la provincia de Cáceres. Efectivos de la UME van a unirse a las tareas de extinción y se esperan refuerzos también de Ávila y Toledo, todo en medio de un verano que estaba siendo ciertamente positivo para la región en lo que incendios se refiere. Solo hemos tenido 3 con más de 500 hectáreas afectadas. Esa tranquilidad se ha roto hoy, aunque todavía hay margen para que se pueda frenar el poderío y el brío que tenían las llamas a mediodía. Son horas clave. Eso en Extremadura. En Aragón, el incendio de las Peñas de Riglos en Huesca evoluciona bien y ya se ha estabilizado el perímetro. Pero ojo, porque el viento ha sido cambiante y los más de 400 vecinos desalojados tendrán que esperar a mañana para regresar a sus casas. Y hay que hablar de Granada, donde la tierra ha vuelto a temblar. Terremoto de magnitud 4,7 y epicentro en Gójar, que se ha sentido en la capital y en el cinturón metropolitano. Es el segundo más fuerte que sufren allí desde el inicio de este episodio de enjambre sísmico. Madre mía. Mira los toldos, han caído hasta aquí los trozos. Se ha activado la fase de emergencia situación operativa 1 y eso va a permitir movilizar más medios. Se han desalojado decenas de viviendas, se revisan daños
e incluso se ha cerrado la Alhambra. Juan de Dios Jerónimo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Han tenido que ser desalojadas 100 viviendas en la localidad de Las Gavias por fisuras. En la capital de la provincia hay 7 calles cortadas, algunas en pleno centro. Se siguen evaluando edificios tras el enjambre sísmico que vamos a seguir viviendo, tal y como ha adelantado aquí en COPE el catedrático de Geodinámica de la Universidad de Granada, José Miguel Azañón. Creo que va camino de ser un enjambre, pues de nuevo con cientos o miles de terremotos, igual que ocurrió en el 2021, porque cada uno de estos eventos tiene energía suficiente para después producir réplicas siempre de terremotos muchísimo menos potentes, mucha menos magnitud, pero que lógicamente dejan la actividad casi en permanencia. A pesar de las llamadas a la calma, esta mañana se ha colapsado la autovía de coches huyendo a la costa y otras zonas de la provincia. El Palacio de Congresos también ha cerrado y la Alcazaba, la zona más antigua de la Alhambra, va a permanecer cerrada al menos una semana. También varios templos en Granada capital, una ciudad que sigue en fase de emergencia. Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Gloria, buenas tardes. Buenas tardes. Qué tiempo, Rubén, en que nos faltaban noticias en verano y teníamos como principal los consejos para despistar los cacos y para prevenir el calor. Desgraciadamente hoy tenemos conflictos abrasivos por el mundo y por causa de una magnitud hasta ahora desconocida, porque salvando la Marcha Verde para arrebatarnos el Sáhara con Franco moribundo, no habíamos visto otra igual como la invasión de Ceuta. Y lo que nos queda. Ahora, según van finalizando las vacaciones, preveo la bronca política, viendo cómo la ministra de Sanidad ha enfangado con su visita, donde los brotes de tuberculosis, sarna, tifus, traumatismos y demás calamidades sanitarias no fueron noticia. Por allí los sanitarios dicen que mejor no hubiera ido, y les creo. Por relatar hasta el 5º aniversario de terror desatado por los talibanes en Afganistán ha quedado secundario. Ahí siguen las pobres mujeres encerradas, enlutadas en burkas, sin poder asomarse a sus ventanas, transportadas en los maleteros de los taxis cuando se desplazan, sin poder hablar ni reír en la calle. Nos estamos deshumanizando a base de vivir barbaridades, y esto en sí mismo es la gran barbaridad. Deportes en la linterna. COPE, estar informado. Y en deportes, Charly Sáez, Rodri es el protagonista. Buenas tardes, Rubén. A las 6:40 se ha hecho oficial que Rodri va a jugar las próximas 4 temporadas con el conjunto culé y acaba de finalizar la presentación. Te rescato 2 titulares. Ha dicho que el Barça fue su primera opción y su única opción y que está ya para jugar. Sabes que tuvo una leve intervención en la espalda. Ha dicho que está ya para jugar y para ponerse a las órdenes de Hansi Flick. Hoy el Real Madrid, Rubén, ha inaugurado una nueva modalidad de comunicación que es la presentación a puerta cerrada. Mourinho ha firmado el contrato, ha apostado con Florentino Pérez, pero en esa presentación solo ha estado las cámaras de Real Madrid Televisión y no ha habido oportunidad para los medios de comunicación de ver al técnico del conjunto blanco. Mañana juega el Atlético de Madrid y lo va a hacer sin Julián Álvarez, que se va a caer de la convocatoria. Lo ha confirmado hoy el Cholo Simeone, ha dicho que tiene que estar con él, que hay que protegerle, pero que en principio, evidentemente, si el club dice que no se vende, es que no se va a vender a Julián Álvarez. Primer lío con árbitros. Hoy el sindicato de los colegiados ha regañado públicamente a Bordalás por el otro día decir, tras la expulsión de Kiko Femenía, que no les pitaban a todos igual. Fuera del fútbol te cuento que Jodar va a jugar mañana en el Cincinnati los octavos de final y que pendientes un día más, evidentemente, de lo que hagan el resto de los españoles. Oye, una cosa, ¿por qué es cada vez más difícil entrevistar a un futbolista? Pero eso lleva pasando ya muchos años. Ya, pero que ya en la presentación. ¿Sabes lo que pasa? Que paso que das para adelante ya nunca vuelve para atrás. Con lo cual, esto empezó con bajando la persiana de los entrenamientos hace unos cuantos años y cada vez ha ido a peor. En fin, a las 8:30 te escucho, Charly. Eso, lo de Rodri, lo contamos todas las 8:30. Gracias. Hasta ahora. La linterna. Expósito. COPE, estar informado. Dile que estoy a su disposición. Que ponga el precio. Tú diriges los trabajos, pero yo dirijo el negocio. No lo olvides. Steve McQueen. ¿Cómo ha salido? Mal. Jackson ha matado al vigilante. Ali McGraw. Si conseguimos salir de esto, me alejaré de ti. La huida. Si cometemos un error, nos liquidará. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13. Nunca has
días se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. El contrato que más tiempo lleva inactivo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Ya tengo cita con mi médico de siempre. ¿Seguro? Claro, con Nara Salud Reembolso elijo especialistas fuera del cuadro médico sin preocuparme. Pues me cambio a Nara. Para lo importante, las cosas claras. Si quieres cuidarte, tu sitio es Nara. Seguro de Salud Reembolso. La libertad de elegir. La tranquilidad de estar siempre cubierto. Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Estos sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389. Conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 €. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. Si te gusta el deporte, ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido. Ya sabes dónde acabar el día. Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido. Que a un equipo que le pitan 13 penaltis en 26 partidos piense que es perjudicado por los árbitros. Este verano sigue conectado al partidazo de COPE. Igual que te digo que ayer en ese penalti ayudan al Madrid. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Habrá en otros que el Madrid se ha sentido perjudicado. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño. No se lo pierdan. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant en mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un... ¿Esto lo has elegido tú? Obviamente, sí. Estamos en pleno mes de agosto, uno de los momentos del año en los que más utilizamos el coche y eso se traduce en muchas visitas a la gasolinera. Ahora mismo la gasolina 95 ronda el €70 por litro de combustible de media y el diésel supera el 1,80. Es decir, llenar un depósito de 50 litros son 85 € en gasolina y 92 en diésel. Como te decía, nos pilla justo en el momento en el que más conducimos. ¡Qué raro! Por eso vamos a responder a varias preguntas importantes. La primera, ¿por qué ha subido tanto el precio de la gasolina? Gonzalo Zavalla, buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Pues en este punto tenemos varios problemas a la vez. El primero, te lo puedes imaginar, Oriente Próximo. La crisis de Irán tiene un punto clave que determina el alza de los precios y es el bloqueo del estrecho de Hormuz. No tanto porque el movimiento de productos a través del estrecho de Hormuz sea un volumen importante, sino porque el altísimo volumen de productos que pasan por el estrecho de Hormuz determina de alguna manera la cotización internacional del carburante. Natalia Hidalgo es abogada experta en hidrocarburos y nos explicaba que el precio del carburante se construye, por un lado, por una base de cotización internacional. Es decir, el precio que pagas por el carburante depende de cuánto cuesta ese combustible en el mercado internacional. Por otro lado, los impuestos. Si el precio es alto, pues la carga impositiva hace que el precio final sea mayor todavía. En tercer lugar, las obligaciones medioambientales, que son muy exigentes. Y por último, el mercado. En España hay muy poca competencia. El Ministerio de Transición Ecológica, que es la administración en España que permite o que decide y autoriza a las empresas que pueden realizar las actividades de comercialización al por mayor, ha bloqueado la entrada en ese listado de empresas multinacionales internacionales o empresas españolas desde hace más de 2 años. Pero este bloqueo en el listado lo que ha generado también es que haya poca competencia.
Pregunta que te hago, porque hay algo que aquí no me cuadra. Nosotros compramos poco petróleo de la zona del Golfo Pérsico, entonces, ¿por qué Hormuz nos afecta tanto? Porque al final se reduce el mercado. Para que te hagas una idea, en mayo España importó algo más de 5,1 millones de toneladas de crudo y solamente el 5% de esas toneladas procedía de Oriente Próximo. Nuestro principal proveedor venía sobre todo de Hispanoamérica. Pero el petróleo es un mercado mundial, por lo tanto, si China, Japón, Corea o India dejan de recibir petróleo del Golfo, tienen que buscarlo pues, en Estados Unidos, África o América Latina, y ahí empiezan a competir por los mismos barriles que compramos nosotros. Vale, tenemos ya los motivos. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en septiembre? ¿Esto va a seguir subiendo? Pues aquí hay que distinguir entre gasolina y diésel. En septiembre lo que podemos esperar de los precios es una ligera reducción en uno de los tipos de carburantes. Se supone uno de los carburantes más utilizados en nuestra economía, que es el gasóleo A. Claro, esto se debe sobre todo a que en septiembre entra una ligera reducción del impuesto de hidrocarburos sobre el gasóleo A, es decir, el diésel, pero no sobre la gasolina. ¿Y eso por qué? Pues porque a partir de julio el Estado aprobó una nueva reducción progresiva de los impuestos vinculada a cómo iba a fluctuar el IPC de estos meses en relación con el IPC de los mismos meses en el año 2025. Básicamente el gobierno diseñó una retirada progresiva de la rebaja de este impuesto, 15 céntimos en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre, pero ahí metí una cláusula que es que si un combustible subía más de un 15% interanual, aumentaba automáticamente la ayuda. Y eso es lo que ha ocurrido con el diésel. En julio estaba un 15,7% más caro que un año antes frente al 7% de la gasolina. Así que en septiembre el diésel va a tener una rebaja fiscal de 20 céntimos por litro, mientras que la gasolina tendrá 5. El interrogante es octubre, porque las medidas actuales precisamente terminan el 30 de septiembre. A partir del 1 de octubre, el Estado español y el Gobierno va a tener que hacer una reflexión sobre si quiere volver a implementar medidas fiscales para que los contribuyentes veamos una reducción en el precio de los carburantes. Vamos ahora a lo práctico, Gonzalo. ¿Puestos a pagar, cuándo es más barato hacerlo? ¿Entre semana o durante el fin de semana? Pues Rubén, históricamente el lunes suele aparecer como uno de los días más baratos, pero sinceramente no es una regla matemática, ni muchísimo menos, porque la cotización del carburante cambia cada día. De hecho, es más importante saber elegir gasolinera. Si vas a tener que conducir 10 minutos por una diferencia de pocos céntimos, no compensa irte hasta la gasolinera de más allá. Ahora bien, si esos 10 minutos se traducen en una diferencia de 15 o 20 céntimos menos, pues igual sí que conviene planteárselo. ¿Hay diferencias entre repostar por la mañana o hacerlo por la noche? Hay mucho mito con esto, y siento decepcionar a mucha gente, pero la verdad es que no demasiadas. Da un poco igual, porque las gasolineras, cada vez que cambian el precio, en sus monolitos están obligados a reportar ese cambio de precio. No es nada habitual que una gasolinera cambie el precio que tiene por la mañana y lo cambie el precio por la noche. Es decir, no vamos a ahorrar por levantarnos a las 6 de la mañana. Vale, otra duda habitual. Normalmente todos conocemos el nombre de las grandes gasolineras de España, pero desde hace un tiempo se han multiplicado las low cost. ¿Por qué son más baratas? ¿El combustible es peor? En absoluto, la verdad es que no. Mira, para empezar, en España no puede entrar ningún combustible que no cumpla con unos mínimos estándares de calidad. Es verdad que lo llamamos mínimos, pero las exigencias son enormes, Entonces, ¿por qué esa diferencia de precio? Pues por el modelo de negocio. Las low cost suelen tener menos personal, instalaciones pequeñas, autoservicio, márgenes menores. De todas formas, los precios de las low cost y las que todos conocemos se han ido igualando en los últimos años, porque hace un tiempo era escandalosa la diferencia y eso se debe a la normativa antifraude. Antes esa normativa era bastante más laxa y permitía que en algún momento de la cadena de distribución alguien se saltase las normas. ¿Eso quiere decir que los gasolineros que me estaban poniendo a consumo el producto estuviesen haciendo fraude? Ni mucho menos. Eso quiere decir que en toda la cadena de compraventa previa de esos productos petrolíferos, probablemente alguna de las empresas que habían participado habían generado algún tipo de fraude en el paquete de obligaciones que determina el precio de los carburantes. ¿Y cuánto de lo que pagamos, y esta es una pregunta que seguro hay mucha gente esperando, cuánto de lo que pagamos se lo queda Hacienda? Pues como siempre, la respuesta es mucho. En condiciones normales, aproximadamente la mitad del precio final de la gasolina puede corresponder directa o indirectamente a los impuestos. Vale, ya te hemos ido quejarte, a ti y a todos los conductores, pero ¿tenemos realmente una gasolina cara comparada con nuestros vecinos europeos? Pues sinceramente tenemos que darnos con un canto en los dientes porque estamos por debajo de muchos vecinos. En Francia el litro supera los 2 euros. Alemania ronda los 2,18. En Dinamarca ha llegado hasta los 2,46. Y eso es sobre todo por la diferencia en impuestos.
Pues el precio que vemos en el luminoso de una gasolinera en España estos días, ya has visto que depende de muchas más cosas de las que parece. De Hormuz, de los impuestos, del precio que pagan el resto de países. Al menos ya sabemos que repostar de madrugada, y esto nos lo ha contado Gonzalo Zavalla, no hace milagros. Y que en septiembre nos van a bajar unos céntimos el precio. Esto confirma mi teoría, la que llevo argumentando todo el verano con Nekane Fernández. La solución a esto es comprarte un barril de Brent. Bueno. Lástima que no se pueda hacer físicamente. ¿Podemos empezar por ahí? Y que sea una inversión. Gracias, Gonzalo. Un abrazo. Expósito. La linterna. Y te cuento una noticia de última hora. Acaba de fallecer el mago Juan Tamariz a los 83 años de edad. Lo ha anunciado su hija, Ana Tamariz, en redes sociales. Estamos hablando de una de las grandes figuras de la televisión en las últimas décadas. Era un genio, era un maestro de la magia, precursor, espejo para las nuevas generaciones de magos. ¡Qué cosa increíble, Silvia! Podías haber dicho el 2 de corazones, el 3 de diamantes, el 5 de picas, pero has dicho el 7 de picas y esta carta efectivamente es el comodín que vale por todas. ¡Chanchará! Ese chanchará mientras hacía como que tocaba el violín, el pelo rizado, el sombrero. Seguramente estará en los recuerdos de muchos españoles que le vieron en televisión y que disfrutaron con él. Descanse en paz, Juan Tamariz. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa. ¿Sabes que el seguro de moto de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España? Vamos, que está en el podium de los seguros y eso es difícil de olvidar. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Venga, va, que ya puedes conducir tranquilo. ¿Quieres contarnos algo? Escríbenos. Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Es hora de contar verdades en la radio. Y tú puedes contarlas con nosotros. Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño. Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Ceuta te necesita. Son muchos los ceutíes que atraviesan situaciones de necesidad e incertidumbre y que necesitan sentirse acompañados. Con tu ayuda, desde Cáritas Ceuta, queremos atender de manera inmediata a los más afectados por la situación que atraviesa nuestra población. Tu aportación puede convertirse en alimento, ayuda y esperanza para una familia de Ceuta. Colabora con nosotros a través de Bizum al 01453 o a través del Facebook de Cáritas de Ceuta. Si es noticia, está en Mediodía COPE. Nosotros estamos en una gasolinera por esa subida fundamentalmente de los carburantes. Este verano sigue conectado a Mediodía COPE de lunes a viernes desde la 1. Ya estoy rodeada de decenas de compañeros periodistas de seguridad por todas partes, un helicóptero. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Pilar García de la Granja.
7:30, 6:30 en Canarias. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. A esta hora, la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, te lo acabamos de contar, noticia de última hora, ha fallecido el mago Juan Tamariz. Lo ha hecho a los 83 años de edad. Lo ha anunciado su hija, Ana Tamariz, en redes sociales. ¿Usted sí quiere decir en voz alta qué carta fue la que eligió? 3 de picas. Y ha mezclado bien. Y ni usted mismo, amigo mío, sabe en qué zona de la baraja se encuentra. Pues dígale, 3 de picas, sube. Y si sube le aplaudimos, ¿eh? Y poco a poco, fíjense que aquí alrededor no hay nada de nada, una carta, efectivamente, el 3 de picas, que era la primera carta. Es inconfundible ese pelo rizado, esas gafas, la chistera. Cada vez que acababa un truco y sorprendía a la gente, hacía ese gesto de como si tocara el violín, haciendo chan ta ta chan. El caso es que Juan Manuel Tamariz Martel Negrón fue uno de los magos más conocidos de España. Marcó a varias generaciones sus apariciones en televisión, cuando solo había una cadena y siempre estaba él ahí. Todos le hemos visto, como te digo, en la tele, y sin duda ha sido un maestro de ilusionistas. Acompañaba sus trucos de cartas sobre todo con ese sentido del humor que tenía, esos chistes que combinaba, cómo trataba de sacar la sonrisa, y eso precisamente fue una de sus señas de identidad. Te repito la noticia, ha fallecido el mago Juan Tamariz a los 83 años. Segunda clave, el ejército de Israel mata a 7 palestinos en un ataque aéreo contra una cafetería en el puerto de la ciudad de Gaza. Uno de los fallecidos es un niño y otras 15 personas han sido trasladadas al hospital. Además, el ejército israelí reconoce que algunos de sus soldados han marcado con números a un grupo de palestinos detenidos en Cisjordania. Los arrestos se produjeron ayer y les marcaron con esos números en la frente. Y tercera clave, Ucrania lanza varios ataques con casi 800 drones, la mayoría contra la región de Moscú. Estamos hablando de uno de los mayores bombardeos lanzados por Kiev y el segundo masivo en 3 días. Hay un fallecido y decenas de heridos. Por su parte, Rusia ha amenazado a Reino Unido con consecuencias inevitables por entregar drones a Ucrania. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Mucho se está hablando de la tensión hospitalaria que está sufriendo Ceuta estos días, tras esa entrada masiva de migrantes. A pesar de que desde el Ministerio de Sanidad niegan el colapso, prefieren hablar de sistema tensionado, la situación es muy complicada tanto para los pacientes como para los profesionales. De hecho, en esta linterna hemos escuchado a Elizabeth Muñoz Vallejos, secretaria general del Sindicato de Enfermería en Ceuta. Los profesionales están totalmente devastados, no pueden más. Se les ha pedido un sobreesfuerzo, está claro que dan todo lo que pueden y más, poniendo por detrás hasta sus familias. Pero estas situaciones se pueden mantener durante el periodo crítico de los primeros días, hasta 3, 4 días, 5. Avisa de que la situación en los hospitales y en los centros de salud es de saturación total. Están sufriendo, dicen, una presión asistencial que solo habían visto en la pandemia. Elizabeth Muñoz denuncia que se ha maquillado la realidad en Ceuta para la visita de la ministra de Sanidad este pasado fin de semana. El hospital está saturado, está lleno. Lo que pasa es que es cierto que los días previos a la visita de la ministra, que ha venido ayer domingo, se produjeron muchas altas repentinas y aparte de haber hecho una denuncia de las temperaturas que se están soportando en el hospital, hay pingüinos, hay ventiladores. Los ventiladores se pusieron el viernes cuando sabían que la ministra venía el domingo. Y esto lleva denunciado desde julio. Desde el Sindicato de Enfermería piden más refuerzos y condiciones adecuadas para semejante emergencia. Hay que establecer un mando único, hay que hablar de soluciones de más larga duración y hay que contar con unos refuerzos que desgraciadamente Ceuta hace mucho tiempo que no tiene. Esto ha venido a ponerlo todavía más de manifiesto, pero desde luego la visita de la ministra ha indignado en sobremanera a todo el personal.
Y en medio de esta situación, cuando se habla de colapso, cuando se habla de complicaciones ante posibles riesgos epidemiológicos, pues el Ministerio de Defensa confirma 24 contagiados por sarna entre los militares desplazados a Ceuta. El Ministerio asegura que la causa no está relacionada con el contacto que el personal militar haya podido tener con los migrantes llegados estos últimos días, pero está ahí, 24 afectados por sarna. Estamos hablando de una enfermedad que afecta a la piel, un ácaro que se introduce, se reproduce y acaba produciendo un intenso picor. Nos contaba cómo funciona el dermatólogo Ignacio Jimeno. Hay diferentes alternativas para tratar esa enfermedad. Pues hay varios tipos de tratamientos, desde tratamientos más clásicos, tipo basados en los azufres, son tratamientos muy clásicos de la medicina, y luego hay otros que llaman acaricidas, otros tipo como si fueran antibióticos contra los ácaros, que se pueden poner tanto en crema como en pastillas. Y la pregunta, ¿cómo se puede contagiar? El ácaro pasa de una persona a otra por contacto estrecho. Condiciones así de hacinamiento, mala salubridad, lo que hacen es que favorecen que ese ácaro se vaya transmitiendo entre personas mucho más fácilmente. Igualmente, no es únicamente una falta de higiene, pero en situaciones de contacto estrecho es lo que va a favorecer que se extienda más rápidamente. Francisco José Durán Baños es el presidente de la Unión de Militares de Tropa, que fueron los primeros en denunciar este contagio. Francisco José, buenas tardes. Buenas tardes. Defensa habla ya de 24 casos confirmados. ¿Ustedes tienen también esa cifra? Y sobre todo, ¿por qué se ha producido este brote? ¿Lo saben? Pues ante todo, gracias por invitarme a vuestro programa. Y pues en principio, más de los 24 tenemos nosotros aproximadamente puestos en cuarentena hasta 40 compañeros. 40 compañeros... perdón, Francisco José, 24 casos de sarna y 40... dentro de esos 40, 24 serán ya los casos confirmados, y después hay otros compañeros que estuvieron en estrecho trabajando con los que estaban ya diagnosticados, y por precaución pues los han puesto en cuarentena para evitar que siga más lo que sería el contagio. ¿Y se sabe cómo se produce este brote? ¿Dónde surge? ¿Dónde está ese contagio? Según nos trasladan compañeros de allí, socios de nuestra asociación, allí desplegados en Ceuta, todo parece indicar que es por el sábado día 15 que estuvieron en una de las antiguas baterías de costa de las que están allí en Ceuta, que sería la denominada, como dicen ellos, la K8. Es una instalación que ya está en desuso y estuvieron allí durante todo el día, y por el contrato estrecho y por la falta, entre comillas, de espacio y la cantidad de gente que hay, pues se supone que pudo ser allí donde se contrajo, porque no es la primera vez, según nos indican, que en esa zona pues han contraído, en este caso, sarna. ¿Y se había denunciado antes? Si me estamos hablando de unas instalaciones que están en desuso y que no tienen el mantenimiento higiénico necesario, y que ya se había producido una situación similar, ¿esto se había denunciado antes? No nos consta como tal denuncia, sí nos consta por parte de compañeros de que era Vox Populi allí en la zona. Aún así, nosotros pues hemos elevado una serie de baterías de preguntas al Ministro de Defensa para que no quede nada en el aire, sino que haya transparencia, y le hemos preguntado si esta ha sido la primera vez que ha pasado allí, y en el caso de ser la primera vez o no ser la primera vez, que nos detallen exactamente cuántas veces más se ha producido. Y sobre todo es muy importante qué medidas han tomado en el pasado y las que van a tomar para que no se vuelva a reproducir este tipo de contagio. Porque evidentemente somos profesionales, se nos tiene que tratar como tales, y esto ya son situaciones que ningún profesional, da igual el cuerpo al que pertenezca, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Seguridad del Estado, debe pasar por ello, porque estamos en la práctica de nuestra profesión, con lo cual... ante todo, seguridad a la hora de afrontar el trabajo. Claro, imagino que si ha habido ese brote es porque no estarían contando ni con mascarillas ni con guantes. Esa es otra de las denuncias que hemos puesto sobre el papel, y también le hemos preguntado al Ministro de Defensa que si se le va a proporcionar a todo el personal militar que está ahora mismo apoyando la operación EPIs. Un EPIs tan básico como pasó en el COVID, aunque fue un poquito más complicado, como unas mascarillas y unos guantes. Y a fecha de hoy mismo, contrastado hace escasamente media hora, pues no brilla por su ausencia la entrega de EPI al personal militar.
No sabemos si al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado se le han entregado, pero lo que es a nuestros compañeros actualmente no consta de que le hayan entregado este material, y sin embargo ellos sí que se lo están poniendo siempre y cuando están cerca de zonas susceptibles de que haya podido haber algún tipo de contacto con personal migrante que se encuentra allí por la zona. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo que se están teniendo los militares desplazados en Ceuta? Porque me imagino que en una situación tan tensionada como esta deben ser unas condiciones complicadas. Realmente desplazados no, es el personal que está allí destinado. Así que todavía no podemos hablar de personal desplazado porque no tenemos constancia oficial de que hayan desplazado más personal. De hecho, la guarnición de Ceuta pues, está bien dotada de personal, y hoy por hoy sí que nos trasladan de que las jornadas son maratonianas. Hay turnos prácticamente no diría de 24 horas, pero casi. Y cada día que pasa, pues la verdad que la presión y el cansancio está haciendo media entre los compañeros. Porque todavía sabemos cómo estamos, pero no sabemos hacia dónde vamos. Es decir, no tenemos un horizonte cercano para poder decir que hasta aquí, con lo cual hay gran incertidumbre, sobre todo de cara al futuro, que si se siguen manteniendo los turnos de trabajo que los compañeros están actualmente realizando, pues no sabemos exactamente cuánto tiempo van a durar. Pues Francisco José Durán Baños, presidente de la Unión de Militares de Tropa, muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna y contarnos cuál es la situación de estos 24 militares contagiados con sarna, y pasarte por aquí también para contarnos esas condiciones de trabajo que están teniendo. Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros y a vuestra disposición cuando lo necesitéis. Gracias, Francisco. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. A esta hora, la Guardia Civil sigue buscando a los asesinos de 4 personas en Isla Cristina. Se busca a los encapuchados que descerrajaron varios disparos a una mujer de 39 años, embarazada de 8 meses, a una mujer de 62 y a un menor de 16, que según los investigadores de la Guardia Civil simplemente pasaba por allí y no tenía nada que ver. Estamos hablando de un suceso, al parecer un enfrentamiento entre 2 clanes, entre 2 familias, un matrimonio. Ese matrimonio rompe y la situación acaba en esto. Como te digo, es un ajuste de cuentas, pero lo que pone sobre la mesa es el uso de armas de guerra en una zona concreta de España, en Huelva. En los últimos tiempos se ha producido un incremento de la violencia y acompañado con un carácter cada vez más cruel y más extremo de estos clanes y estas bandas. La introducción de drogas de mayor valor, como la cocaína, que generan mayores beneficios, ha multiplicado la agresividad con la que actúan. Los agentes que trabajan en la zona se sienten en desventaja y sin los medios necesarios para poder hacer frente a bandas más profesionalizadas y con mayor facilidad para acceder a armas cada vez de mayor alcance. Juan José Mateos ha sido guardia civil y luchó contra el narcotráfico en el equipo de delincuencia organizada y antidroga por toda España y en el Estrecho. Juan José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, gracias por atendernos. Sé que la situación, estamos hablando de lo que ha ocurrido en Isla Cristina, en Huelva, estamos hablando de un ajuste de cuentas, de una riña entre 2 familias, pero el hecho de que acaben con armas de guerra, con encapuchados, es muy revelador de lo que está ocurriendo en la zona, ¿no? Se está registrando ahí un aumento de este tipo de bandas que cada vez cuentan con más medios. Sí. Todo lo que se viene viendo, ¿no? Es crónica de una muerte anunciada, desde luego. En este caso, a raíz de la desestructuración de Locón, Huelva, que no era de las provincias más tocadas por el narcotráfico, pues sí que es verdad que hizo que muchos clanes derivasen la mercancía, el hachís y la cocaína, hacia el Guadalquivir y lógicamente Huelva como provincia, como comandancia, pues se ha visto muy afectada y desde luego los compañeros están sobrepasados porque lógicamente lo que hacía Loconsur, que era trabajar por cualquier
provincia de Andalucía o incluso trasladarse a Levante, pues eso se perdió y las comandancias pues no, a nivel provincial no tienen medios, ni personal, ni recursos humanos, con lo cual Huelva desde luego ahora mismo es el foco más violento con todo lo que estamos viendo. Lo último fue esto, desde luego. Fundamentalmente estábamos hablando de antes de una situación en la que el narco se situaba en Cádiz, pero se ha ido abriendo hacia zonas como Huelva, pero también hacia el otro lado, ¿no? Hacia Málaga y Almería. También hemos visto allí actuaciones, ¿no? Sí. Desde luego mis compañeros, que muchos estaban en el Locón, luego fueron destinados en diferentes provincias, en Huelva, Cádiz, Algeciras, son comandancias que siempre han tenido muchísimo trabajo. La zona de Málaga es más, está más orientada, sí, hay mucho narcotráfico, sí que es verdad que está más orientada al crimen organizado, ¿no? Hemos visto el incremento de la estadística policial pura y dura con este tipo de tiroteos desde hace años y bueno, es evidente que esto no va a cesar porque lógicamente las estructuras están muy implantadas. Marruecos no coopera en nada, solo coopera en lo que le interesa y en el tema de narcotráfico o por desgracia con lo que estamos viendo en Ceuta pues es que no le interesa cooperar, con lo cual la policía y la Guardia Civil en este caso, que es lo que más toca, daos cuenta que la Guardia Civil toca tierra, mar y aire, ¿no? Con tierra, con todas las fuerzas, todos los compañeros de unidades territoriales, el servicio marítimo, el servicio aéreo, no hay medios, no hay personal y estas situaciones, pues la verdad es que los tiene desbordados. Juanjo, no sé, a ti te llama ahora mismo un periodista del New York Times y te pregunta qué es lo que está ocurriendo en el sur de España, en esta zona. ¿Cómo es posible que unos clanes tengan tanta capacidad de armamento, porque estamos hablando de armas de guerra, que puedan actuar como se actúa a plena luz del día, en una motocicleta, encapuchados? ¿Y por qué tanta violencia? O sea, ¿qué es lo que ha cambiado en los últimos años en estas mafias para que ejerzan tanta violencia? Bueno, lo que ha cambiado sobre todo es la falta de contundencia a nivel político, ¿no? Porque aquí está claro que los políticos son los que mandan, ¿no? Cuando vemos al nuevo presidente de Colombia plantarle cara al narco, porque es que es necesario, porque si no pasa como en otros países de aquella zona, pues lógicamente o actúas con contundencia o estás expuesto a que jueces valientes, en este caso, que es lo que está ocurriendo, actúen contra los petaqueros con el famoso artículo 568.2 para que ellos ingresen en prisión de manera directa, ¿no? Para los que tienen esos cometidos dentro del narco. En otros temas es tan amplio lo que se ha dejado de actuar de tal manera, no porque la Guardia Civil no quiera en este caso, porque no puede, no tiene medios. Y no hay voluntad política y no hay manera de reacción, lo estamos viendo con otras cuestiones, como el caso de Ceuta, por desgracia. Entonces, el narco ya se ha profesionalizado de una manera impresionante, ¿no? Han cambiado muchísimo los métodos, ¿no? El tema de drones, el Oconsur pudo desestructurar todo lo que entraba por el espacio aéreo y ahora mismo los drones, ¿no? Un sistema automatizado con drones en racimo, eso hay que cuidarlo, hay que respetarlo y para que el tráfico de hachís, de cocaína y de seres humanos que están muy vinculados, porque ha cambiado mucho, siga su línea, pues tienen que actuar de estas maneras, ¿no? Para que otros grupos no se metan en la zona, para que no les quiten el negocio, que es un negocio, pues imaginaros, lo que ya, no es lo que da ya el hachís, lo que da la cocaína, que se la meten en mochila a los que pasan, a los inmigrantes, como precio, porque no pueden pagar ya lo que exigían. Esto es para hacer muchos programas. Para mí es apasionante porque no he salido de ahí todavía, aunque ya estoy fuera, pero desde luego los compañeros lo van a agradecer mucho que os derivéis en este tema porque están totalmente vendidos. Hay una cuestión interesante que has dicho. Estabas hablando de medios. Estás diciendo que tienen drones, con lo cual controlan, vigilan y saben cuándo pueden pasar y cuándo no. Tienen unas lanchas, que ellos llevan unas lanchas que pueden alcanzar 110 kilómetros por hora y la Guardia Civil va en Zodiac. Es decir, es como si fueran ellos en coche de carreras y la Guardia Civil en camión. En el asesinato de Isla Cristina parece ser que se utilizó un arma larga. Se habla de un fusil de asalto, un AK-47. Esto es arma de guerra. Claro, ellos tienen muchos medios y los buenos no tenéis tantos.
No, la Guardia Civil tiene lo que tiene. La Guardia Civil no se va a rendir, pues como decimos siempre, muere pero no se rinde, pero sí que es verdad que como no hay voluntad política, no hay medios, el Oconsur lo desestructuraron, la UCO no da abasto, que de eso también podemos hablar cuando quieras, no da abasto y tiene equipos allí constantemente porque son, lógicamente, organizaciones criminales a nivel internacional. Si no hay medios, si la Guardia Civil no tiene los medios y ni tiene recursos humanos ni tiene medios técnicos, con lo cual, hablando mal, se trabaja a pelo. La última operación que se hizo en Algeciras, una operación importantísima contra los drones, la operación Ruche, que no es famosa, pero pues se tuvo que trabajar de una manera brutal con medios personales, con el apostadero, ¿no? Yo que procedo del GAR, pues todo eso lo conozco perfectamente, ¿no? Entonces, no, se toca una vez, se puede desestructurar parte de un clan, cosa que el Oconsur, por ejemplo, o la UCO, pues tiende a desestructurar ya lo que es una organización criminal con toda su estructura o la mayor parte. Y eso ya no ocurre, es muy difícil. ¿Y qué medidas habría que tomar para tratar de revertir esta situación? Pues lo primero, un cambio legislativo, que lo tienen todos los que trabajan en el espacio Frontex, lo tienen, ¿no? Como por ejemplo inmovilizar el tema de motores, ¿no? Con medios que sí se podían adquirir. Eso sería lo más próximo a corto plazo, no desde luego lo que hiciera que estas organizaciones criminales se replegaran, no. Pero sí que se demostró que el Oconsur tenía capacidad para que se replegaran, porque no entraban a menos de 11 millas marítimas, no entraban, estaban totalmente replegados, estaban arrinconados, estaban intentando huir por el Guadalquivir para meter la mercancía, y eso desapareció. No se ha hecho nel más. El servicio marítimo el día de la noche de Ceuta tenía solo una embarcación modelo S40 para paliar lo que estaba llegando cuando el CNI avisó, aunque no esté por escrito, o inteligencia militar. Son cuestiones de haber actuado hace años, ¿no? Hay que hablar de este gobierno, cuando llegó no hizo lo que tenía que hacer, con lo de Barbate, por desgracia, tampoco lo hizo, y no lo está haciendo. Entonces, sí, llegan medios, pero eran los que están planificados. Pero el servicio marítimo está muy diezmado, las fuerzas territoriales, bien Seguridad Ciudadana, Fiscal, la USECID, el ARS que viene de fuera, incluso el GAR que está en la zona, pues no dan abasto y vamos, yo traslado lo que me trasladan. Cuando me avisáis, pues enseguida llamo a mi gente y me dicen lo que quieren que escuchen los ciudadanos. O sea que está la cosa muy mal. Pues Juan José Mateos, Guardia Civil, durante muchos años trabajando precisamente en el Estrecho. Muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de la linterna. A vuestras órdenes y encantado, y gracias a vosotros. Y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada, por Dios, ardía el recuerdo en mi interior, pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. Nos damos un paseo por las redes sociales al ritmo de Héroes del Silencio. Bruselas avala que España devuelva a todos los migrantes que entraron ilegalmente en Ceuta, incluidos los menores. Cristina Carazo, buenas tardes. Buenas tardes. La Comisión Europea ha avalado este martes que España devuelva a Marruecos todos los inmigrantes que permanecen ilegalmente en Ceuta, incluidos los menores no acompañados. Bruselas defiende que el gobierno puede llevar a cabo estas devoluciones porque el derecho de la Unión Europea lo contempla. Por otro lado, la MERT ha aclarado que aún no ha recibido por parte de España la solicitud formal para activar la ayuda financiera de urgencia destinada a gestionar la crisis migratoria allí, en Ceuta, detallando que por el momento solo existen contactos informales. Nos escriben los oyentes sobre este tema y nos dicen: creo que hay que terminar esta gestión de una vez y sentarse a buscar la solución. Se está yendo de las manos todo y la situación se está empezando a poner crítica. Tiempo de análisis de opinión esta noche con Carmelo Encinas y Agustín Peri. Va a ser a partir de las 10, a las 9 en Canarias. Carmelo propone.
Hola Rubén, la ministra de Defensa tampoco ha ido hoy al Senado, como le reclamó también el Partido Popular a los ministros del Interior y de Exteriores sobre el asunto de Ceuta. 7 ministros del Ejecutivo acudirán la semana próxima al Congreso por petición propia a dar, dicen, toda suerte de explicaciones. ¿Hace mal el Ejecutivo en plantar a los senadores? ¿Usan bien los populares su mayoría absoluta en la Cámara Alta? ¿Buscan información o solo hacer ruido? Luego hablamos. Y esperamos tus mensajes, Cris, porque tenemos una página en Facebook. Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/la linterna de COPE. Estamos en Twitter. @expósito-cope. También tenemos cuenta en Instagram. En Instagram, expósito_cope. Y un número de WhatsApp. 600-544-555. No me ha dado tiempo a apuntar. 600-544-555. ¿Eres tan amable de repetirlo una tercera vez? Sí, 600-544-555. Gracias, Cris. A ti. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Este mes de agosto, la vuelta no empieza en España. Empieza en Mónaco. Porque este año, la vuelta arranca en el Principado, pasa por Francia, cruza Andorra. Y en COPE la seguimos desde el primer minuto. ¡Qué espectáculo! Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Joan Prat y Alberto Arau. A la parte de abajo del manillar. Del 22 de agosto al 13 de septiembre, cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil. ¡Qué corredorazo le hemos visto! Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego. ¿Qué pasa en la vuelta? La Vuelta Ciclista a España en COPE. Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España. Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David. Qué ambientazo, mano. Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada, entra en el área, se la ha quitado sobre la línea. Qué barbaridad. Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh? Buena venta. Buena venta, ojo. ¡Coche seminuevo para casa! Ven a por más. ¡Venta! Ocasión Plus. Ceuta te necesita. Son muchos los ceutíes que atraviesan situaciones de necesidad e incertidumbre y que necesitan sentirse acompañados. Con tu ayuda, desde Cáritas Ceuta, queremos atender de manera inmediata a los más afectados por la situación que atraviesa nuestra población. Tu aportación puede convertirse en alimento, ayuda y esperanza para una familia de Ceuta. Colabora con nosotros a través de Bizum al 014 53 o a través del Facebook de Cáritas de Ceuta. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias. Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz. Nerviosismo en los mercados. Un sabroz. Subidas generalizadas cerrando en verde. Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? ¿Tú te has hecho algo? Sí, cuidar mi piel, mira. Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE. Las competiciones, los concursos o los retos más extremos o absurdos que hay por ahí. Se llevaba mucho lo que era la peluca. Y yo, claro, me la puse yo con horquilla a mi manera. Y mi marido dice, vamos a montarnos los autochoques. Viene uno de frente y ¡pum! Me pegó un porrazo. Entonces la peluca por los aires. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.